Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Aunque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó de inmediato al día siguiente de que se consumó el asesinato del candidato independiente a la presidencia de Ecuador, ya hay rutas de investigación que apuntan a que el presidente mexicano obviamente no participó físicamente, pero sí pudo haber participado de manera intelectual. Y todo para intimidar a los mexicanos. Esa ha sido la manera en que están obviamente manipulando. Y lo dijimos el viernes con el ingeniero Lozano, o sea, en el programa anterior, de que López ha utilizado toda esta situación de manipulación con los carteles de las drogas para generar la tendencia de la sucesión presidencial en el 2024, el año próximo, y que de esa manera todo le salga como él lo está previendo. Ya hay muchas líneas de investigación y pues especialistas han estado escribiendo al respecto muchos detalles de lo que se ve venir en los países del Foro de Sao Paulo en cuestión de manipuleo, mercado de drogas, etcétera, etcétera, pero todo va a que hay un cartel muy bien estructurado, como lo dijo Ann Milgram hace unos días, y López lo negó. Ella dijo que la presencia del cartel de Sinaloa es muy fuerte en muchos países y tiene miles de empleados y cientos de empresas donde se lava todo el dinero proveniente del trasiego de drogas. Así es que, quiéralo o no, el señor López Obrador cada día pone con sus acciones, sus declaraciones, su manera de desvirtuar toda la acción política de su gobierno por proteger a grupos criminales. Y eso se paga muy caro ante las autoridades de Washington. Se acaba la figura presidencial. Pero no estoy diciendo con esto que se acaba el presidente. Lo que pasa es que López transformó la figura presidencialmente democrática que México había llevado por casi 100 años aproximadamente, pues, aunque fueron 70 del PRI, la dictadura perfecta, de acuerdo a Vargas Llosa, y varios más, pero se la llevaban más o menos con una imagen de demócratas, respetando las instituciones, en el sentido de que había los poderes ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Y qué pasa ahora?
ha hecho tantas tropelías Andrés Manuel López Obrador que la figura presidencial no es ya un ícono de esa figura que cada sexenio todos respetaban al nuevo presidente, etcétera. López Obrador cree que todos lo respetan. No, le tienen miedo por tanta tropelía, por tanta corrupción, tanto asesinato. Pero le quitó el respeto a la investidura presidencial, de manera tal que quien suceda a López en el cargo, no solamente, como lo ha dicho Gilberto Lozano en este espacio, no solamente van a encontrar un país endeudado a decir basta, con un problema de corrupción y de violencia, que va a ser muy difícil que en un sexenio el sucesor logre mantener todo el control. O si es de oposición, si gana Xochitl, Santiago Krill, que no lo creo, el ahijado de Manuel Bartlett, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, algunos de ellos no van a poder, aunque les den todo el apoyo necesario, no van a poder retomar el control del país. Ahora, si forzan la entrada de una corcholata, ya sea Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, que no lo creo, ninguno de ellos dos son fuertes, el que más se postula es el exsecretario de Gobernación. Quizás este señor sea impuesto como presidente. Y lo que va a hacer en el país fue lo que hizo en Tabasco con la ley Garrote y con una bola de censuras y tonterías a base de violencia. Eso es lo que se debe venir. Ahora, lo que van a ver en el video es que Villavicencio, el ex candidato asesinado hace unos días, ex candidato de oposición a la presidencia de Ecuador, dijo al momento en que denunció al cartel de Sinaloa como autor de las amenazas y pues ya se consumó el asesinato de su persona, él en una entrevista previa denunció, y lo van a ver, que el presidente López tenía presencia directa con los carteles mexicanos en Ecuador y que así la tiene en todos los países del Foro de Sao Paulo para que los carteles manipulen el narcotráfico, el negocio de armas, de drogas, etcétera. La entrevista tiene mucho sentido. Y bueno, también hay que reconocerlo. Aunque el país sea pequeño, el país sea al tamaño del estado de Guanajuato, pero hay un Nayib Bukele que se comprometió a recuperar la paz del Salvador y lo está logrando. Y como dicen sus críticos y la gente que lo apoya, pues es que él realmente se enfocó en trabajar el problema de una manera asertiva, sin políticas, sin narrativa de verborrea, de solamente dar declaraciones vacías. No, Nayib Bukele realmente está haciendo algo bueno por El Salvador. Y tengo entendido que se está contagiando Guatemala. Guatemala también está combatiendo muchísimo la corrupción.
Honduras no, porque Honduras está muy influenciado por México. Recuerden que la esposa de Marcelo Ebrard fue cónsul de Honduras o embajadora de Honduras, no recuerdo, en México. Ahora, Panamá, pues es un país realmente controlado por los Estados Unidos y ahí se ha reducido la violencia, pero como es la Suiza de Latinoamérica, los bancos panameños mueven fuertes flujos de dinero. Es allí donde se ven pues ciertas cosas que todavía no se saben, pero están muy investigados. Costa Rica no tiene ejército, pero ahora empiezan a sumar las fuerzas policíacas. ¿Por qué? Porque ya se están moviendo a vivir a Costa Rica gran cantidad de colombianos y mexicanos. A mí me llamó mucho la atención cuando andaba yo en San José, Costa Rica, que los principales restaurantes de la capital costarricense están en manos de colombianos y mexicanos. Aparte, Maseca tiene una gran planta productora de maíz en ese país. El Estadio Nacional de Fútbol lo creó el señor, en paz descanse, Vergara, el dueño de las Chivas, y además fue el que contribuyó a que Costa Rica tuviese equipo nacional de fútbol. Entonces, toda esa serie de cosas pues mantienen muy en el foco de las investigaciones a Centroamérica, porque aunque son países pequeños, siempre han estado en la atención del mundo. La guerra del Salvador, Costa Rica, un país sin ejército, mucha policía ya están empezando a tener, ya tienen sus problemas. Panamá, pues bueno, un país banquero básicamente hablando, y así se va cada gobierno configurando. Pero vemos que la frontera de México y Guatemala, tristemente, ya está controlada por el cartel de Sinaloa. Y los pueblitos fronterizos de Tecumán, y ahí donde se adora al santo de Esquipulas, anduve por allá hace muchos años, y Antigua Guatemala, todos esos pueblos pues tienen una gran influencia turística, pero también están muy influenciados por los carteles mexicanos. Y eso los hace sensibles a no poder responder a una seguridad fronteriza. Ahora Guatemala con sus fuerzas están tratando, pero no estoy diciendo que ya tengan controlada la seguridad del área. Y todo esto viene a desembocar en las declaraciones que el candidato ahora fallecido a la presidencia de Ecuador dice en un video grabado poco antes de fallecer. Y es muy triste porque también en Ecuador la elección presidencial ya está manipulada. El que les estorbaba ya murió. Yo antes de que pasara esto se los dije, pero es lo cierto. La tendencia, los que le estorben a López en su sucesión presidencial, pues si mandó matar gente a Ecuador, que no lo manden matar a la vuelta de un estado. Y qué lástima, da mucho pesar que un atorrante esté manipulando un país tan rico y tan bueno como México. Y lo peor es que esté mandando matar
gente que promueve la democracia en otros países. Y nadie mueve un dedo, nadie mueve un pincho para pararle a sus tropelías. Yo no sé, Biden, como lo he venido diciendo, anda más preocupado por proteger a su hijo Hunter Biden que fijarse en la paz social del patio frontal de los Estados Unidos. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Nuestra patria es la mayor víctima de las operaciones criminales de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo. Pero esas mafias y esos carteles no son ecuatorianos. No es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone o en Esmeraldas. No, señores. Las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa. Es decir, los grandes carteles no nacieron en este país de paz. Y algo mucho más grave, el 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país. Y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país, en Colombia. Es decir, ni la coca es nuestra, ni las mafias son nuestras, pero utilizan a nuestra patria como territorio de tránsito, almacenamiento, exportación a través de nuestros puertos y lavado del dinero sucio. Y algo más criminal, utilizan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con escuelas de sicarios para defender estos negocios criminales. Nosotros no vamos a permitir que el crimen organizado, manejado por estas escuelas de sicarios, de criminales de la droga de Colombia y México, sigan cobrando víctimas inocentes en esta patria. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico. Con nuestras Fuerzas Armadas vamos a impedir que la cocaína ingrese a nuestro territorio y vamos sin duda a instalar con nuestra policía los controles con escáneres en las principales vías, porque es por ahí por donde se transporta la cocaína y por donde sale la droga. El 90% de la droga sale por los puertos ecuatorianos en contenedores, y me comprometo, ecuatorianos, a revisar aquellas autorizaciones para la operación ilegal de puertos privados donde el Estado no tiene ningún control. Vamos a dar la batalla definitiva en contra del crimen organizado. Vamos a cortar la cabeza de la serpiente. Vamos a someter a la mafia política de este país, que está financiada por el narcotráfico. Vamos a construir la felicidad. Ningún niño nace para ser sicario. Vamos a devolverle empleo, educación y salud a sus padres. Vamos a construir la nueva república. Desde esta madrugada, 7,000 soldados y 1,000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos. Nayib Bukele es un ejemplo para todos los presidentes del mundo. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz
se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. Incluso ha logrado cosas que ni Joe Biden o López Obrador han conseguido. Tener un país seguro. Muchos consideran a Nayib Bukele un dictador, un extremista, pero su gente lo considera un héroe. Un héroe que logró en pocos años lo que no se había logrado en El Salvador nunca. Nayib Bukele despertó al gigante dormido y hoy más que nunca, El Salvador es referente mundial de justicia, de seguridad, pero principalmente de futuro. Hoy la gente de El Salvador sabe que les espera un futuro brillante de la mano de un gran presidente. La estrategia de seguridad del presidente más querido de Latinoamérica ha desarticulado la operación de las pandillas, obligándolas a salir huyendo de las ciudades y esconderse en las zonas rurales, en las áreas más alejadas, fuera de su hábitat natural. Durante las últimas semanas, el gobierno detectó algunos grupos de pandilleros que se escondieron en el departamento de Cabañas, por lo que Bukele decidió cerrarlo completamente. La idea del presidente es que nada salga y nada entre, que los delincuentes no tengan ni siquiera la más mínima opción de seguir cumpliendo con sus delitos. Mientras dormíamos, el ejército y la policía salvadoreña desplegaron un operativo donde acordonaron más de 1,000 kilómetros cuadrados. Ahora ningún pandillero podrá salir, mientras los equipos de extracción se encargan de sacarlos de sus escondites para detenerlos. Se pueden cuestionar sus cifras, se pueden cuestionar sus métodos. Lo cierto es que en muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo al país más seguro. Un país donde su gente sí puede disfrutar de la seguridad. En la Universidad de El Salvador. Bueno, ya saben que yo los amo también. Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas y gracias a Dios la estamos ganando. Tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios todos nosotros para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.